Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Saludamos a nuestra audiencia en México y América Latina, que nos siguen a través de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. También, por supuesto, le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que llega a través de Canal 44, la señal de todos. Saludamos también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y queremos invitarles para que se pongan en contacto con nosotros. Lo pueden hacer en Twitter y Facebook, en nuestra dirección @canal 44 TV o en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy abordaremos uno de los temas sin duda alguna importantes, colateral, pero no por ello menos importantes, la bioética en el ámbito y de cara precisamente a esta pandemia de COVID-19, una visión bioética y legal de la enfermedad. La UNESCO apoya a la región de las Américas y sobre todo particularmente al Caribe en fortalecer sus comités de bioética en la pandemia de COVID-19. También le estaremos informando que la Organización Mundial de la Salud, optimista de que habrá millones de dosis disponibles de vacunas contra el COVID-19 hacia finales del 2020. Tendremos reportes desde Bolivia y Honduras para que usted se quede con nosotros. Iniciamos con nuestra pieza introductoria. Nuestra compañera Isaura López nos habla sobre cómo en el siglo de los derechos humanos todo sistema de salud debe brindar la atención en equidad de condiciones. La pandemia COVID-19 ha demostrado su poderío. En cada rincón del mundo han surgido orientaciones con visiones éticas ante la llamada última cama. Han pasado las noches frías, los días calurosos y con la entrada intempestiva de verano, los días se hacen más largos para encontrar la cura, la vacuna o la mejor terapia para salvar vidas a pacientes graves por el síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2. En cada estación del año han surgido miles de artículos y estudios científicos que abordan la enfermedad COVID-19. Cada 2 semanas salen avances y renovaciones científicas sobre los mayores aportes para controlar la pandemia. En las últimas semanas surgieron novedades a favor y con reservas sobre los fármacos que son analizados, entre estos la hidroxicloroquina, dexametasona, plasma de pacientes convalecientes, pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos y avances sobre el desarrollo de vacunas contra COVID-19. En este andamiaje científico surge la bioética y justicia. La pandemia COVID-19 ha sido controvertida y desafiante. El principio bioético debe analizar en esta situación al individuo desde el derecho y justicia social. Con la COVID-19 emergen diversas aristas bioéticas que ponen en la línea la racionalidad y uso de recursos sanitarios disponibles, el derecho a la protección del paciente y del personal sanitario, así como cuáles son los alcances y límites del profesional ante la escasez de recursos hospitalarios. En el siglo de los derechos humanos, las guías bioéticas de los países han estado en el ojo del huracán ante la desventaja que ponen entre un paciente y otros. Hoy, la mirada debe estar enfocada en el derecho a la salud y a la vida. La pandemia COVID-19 muestra que los sistemas de salud del mundo deben otorgar todo tratamiento, vacuna, recursos hospitalarios médicos y atención con igualdad, equidad y justicia para todas y todos. Informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias a nuestra compañera Isaura López. Un tema por demás interesante el que estaremos abordando hoy, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra compañera Isabel Saco nos presenta el reporte más reciente. Isabel, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 han alcanzado los 8.860.000, mientras que los fallecidos confirmados por esta enfermedad ascienden a 465.000, según el recuento más actualizado de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, se ha vuelto a batir el récord de infecciones diarias con más de 183.000 en un solo día, en particular por el aumento alarmante de casos en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo.
Recordemos que Estados Unidos tiene ya más de 1.250.000 casos, mientras que Brasil está prácticamente en el 1.100.000. También hay que destacar que con 225.000 casos, África ha superado en número a Asia Oriental, pese a que allí se encuentra China, donde se originó el coronavirus. De modo que, paradójicamente, ahora Asia Oriental es la región con menos casos del mundo. Por países, preocupa la gráfica de Estados Unidos, que parece entrar en un segundo pico de infecciones, y la de naciones latinoamericanas como Perú, que ha superado a España para colocarse como la sexta nación más afectada del mundo, con más de 250.000 casos. Chile, con 242.000 casos, está en octavo lugar y también está próxima a adelantar a España, donde el domingo se puso fin al estado de alarma tras más de 3 meses de confinamientos, que se han levantado por etapas. Por otra parte, y mientras continúa la carrera para desarrollar una vacuna eficaz contra la COVID-19, la OMS ha confirmado que la dexametasona está salvando la vida de pacientes graves, por lo que ha pedido aumentar su producción y asegurar su distribución equitativa en todo el mundo. Esto es sin duda un desafío adicional, ya que la dexametasona, al ser un medicamento que se utiliza desde hace más de medio siglo y que ya no está sujeto a patentes, es bastante barato y por lo tanto menos interesante de producir para la industria farmacéutica. Por esta razón es que el director general de la OMS ha pedido que haya transparencia y que se supervise la producción del medicamento. La demanda de este fármaco, que pertenece a la categoría de los esteroides, se ha disparado en todo el mundo, por lo cual, a medida que se vayan teniendo cargamentos de dexametasona, habrá que priorizarlos para los países con más casos. Es importante insistir en que la dexametasona solo debe utilizarse en pacientes graves, que no hay evidencia de que sirva para casos leves y mucho menos de que sea útil para prevenir el coronavirus. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus la Pandemia. Muchas gracias, Isabel, por esta información. Saludamos aquí en el estudio, en esta mesa de trabajo, al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, buen día, bienvenido. Belén, gracias. Qué gusto saludarte. Igualmente, antes de entrar al tema que hoy nos ocupa, doctor, que sin duda alguna es muy interesante, me llamó mucho la atención esto que reafirma la Organización Mundial de la Salud, luego de que se dio a conocer este estudio de la Universidad de Oxford, con el tema de la dexametasona, este fármaco que está dando muy buenos resultados en pacientes graves, doctor. Así es, en pacientes graves, definidos estos como aquellos que están requiriendo oxígeno suplementario o aquellos que incluso en la gravedad llegan a ser considerados como críticos, los que requieren intubación endotraqueal y soporte ventilatorio mecánico. Ojalá que, como decía nuestra compañera, el abasto sea suficiente. Se ha ordenado ya una producción mayor del medicamento y lo más importante, doctor, el llamado a la población a que, como bien lo decía Isabel y la Organización Mundial de la Salud, este no es un medicamento para prevenir, no es un medicamento para tratar a pacientes leves, única y exclusivamente se debe suministrar a pacientes graves, como usted ya lo ha explicado. Efectivamente, es que no es un medicamento antiviral, por eso no sirve para prevenir la enfermedad. Es un medicamento que actúa como un potente antiinflamatorio. Entonces, aquí hemos hablado de las dos fases. La fase en donde el virus infecta a las células, pero luego la fase en donde el sistema inmune intenso puede provocar mayor inflamación. La dexametasona, lo comentábamos también ayer, en donde actúa es modulando el sistema inmune para que la inflamación no sea tan importante o tan severa que cause daño pulmonar. Precisamente por eso es para este tipo de pacientes. Ay, doctor, bueno, pues una luz al final del túnel, claro, sobre todo para los pacientes graves, que son los que están lamentablemente muriendo. Entonces, claro, esto significa que tendremos un medicamento para por lo menos reducir. Esa es la esperanza del número de muertes, que ya claro, es mucho, ¿no? Y al final de cuentas, Belén, la estrategia va a ser la atención de los pacientes con la combinación de fármacos. Por ejemplo, la utilización de un medicamento que sí actúe contra el virus, como el caso de Remdesivir o Favipiravir, de los cuales hemos hablado extensamente en esta mesa, pero en el caso de dexametasona,
probablemente de manera conjunta a estos dos fármacos en pacientes graves para, por un lado, tener la actividad antiviral y por otro lado, tener la actividad antiinflamatoria. Así son las estrategias realmente, combinadas. Claro. Doctor, entremos al tema que hoy nos ocupa, la bioética. ¿Qué entendemos por bioética en el mundo de la medicina, doctor? Bueno, la bioética, para empezar, es una disciplina a través de la cual se observan todas las disposiciones para la buena práctica clínica, tanto la buena práctica en la investigación científica, la equidad en la atención y particularmente la buena cobertura y cumplimiento de parte de los estados gubernamentales para tener condiciones óptimas para la salud y, por cierto, no solo del ser humano. Bioética comprende aspectos mucho más extensos relacionados con la vida, como el nombre lo dice. Por supuesto que cuando hablamos de un tema tan importante, impactante como el caso de COVID, bueno, la bioética se centra en los aspectos relacionados con la atención óptima, con equidad, con calidad, con buena cobertura de un fenómeno pandémico como el de COVID, pero además no solo en el aspecto asistencial, sino también todo lo relacionado con la investigación para lograr nuevas estrategias terapéuticas para estos pacientes. Precisamente este es el tema, doctor. ¿Por qué se ha vuelto tan importante esta disciplina en medio de la pandemia de COVID-19? Pues se ha vuelto muy importante por varios motivos. Primero, en el mundo han ocurrido momentos críticos, por ejemplo, en cuanto a el contar con suficiencia de camas y camas para pacientes en estado crítico. Muchos sistemas de salud se han visto prácticamente abarrotados con la atención de pacientes con COVID. Segundo, también los insumos para la salud se han visto en momentos en situación crítica. Tercero, los aspectos económicos. Cuarto, los aspectos de número suficiente de profesionales de la salud para atender esta contingencia y para atenderla viendo en todo momento el beneficio para el paciente, para su entorno, pero también para el profesional de la salud. Tiene que haber ahí un punto de equilibrio porque el profesional de la salud es la columna vertebral del sistema de salud, entonces también se debe cuidar muy bien el aspecto del bienestar del profesional de la salud, lo hemos comentado en múltiples ocasiones, y algo que me parece fundamental, volviendo al punto álgido de las camas para brindar atención a este tipo de pacientes. Hubo momentos críticos en algunos países, como el caso de Italia, en el que escuchamos cómo comités de ética o de bioética llegaron a discutir qué hacer en un supuesto de estar completamente rebasados por el número de pacientes que requiriesen cuidados intensivos y en el supuesto de no tener suficientes ventiladores para estos pacientes. ¿A quién tratar? ¿A quién colocarle un ventilador? ¿Quién podría prescindir de un ventilador? Ese tipo de discusiones son verdaderamente impactantes para todos. Imagínate para el propio personal de la salud. También, por ejemplo, se desarrollaron estrategias para que un solo ventilador, a través de sistemas compartidos, pudieran darle ventilación asistida a 2 pacientes, por ejemplo, lo cual técnicamente no es imposible. De hecho,
ha llegado a ocurrir cuando se tiene un ventilador y 2 pacientes con necesidad de ventilación, ¿no? Mecánica asistida. Hay dispositivos para poderlo hacer y con niveles de seguridad, vamos. Pero todas esas discusiones que estuvieron en la parte medular de los comités de bioética, pues son precisamente las que, o a las que no quisiéramos tener que llegar, precisamente por anticiparnos a una planeación que nos permita que los pacientes o el número de pacientes graves no tengan que sufrir por un espacio asistencial. ¿Qué han hecho muchos países, por ejemplo, en sus estrategias? Muchos países lo que han hecho es dosificar la pandemia, evitar que se generen grandes picos y en lugar de ello una duración mayor, pero sin riesgo de que colapse el sistema de salud. También eso es válido. Las estrategias tienen que llevarse a cabo dependiendo de las circunstancias de cada país, de cada región, incluso de cada sistema de salud regional, local o de cada hospital. Eso es lo que mueve una pandemia de esta naturaleza. Así es, doctor. Regresaremos, por supuesto, con más detalles de estos protocolos y de estas guías de bioética que, como usted bien dice, comenzaron a surgir en los diferentes países a raíz de esta pandemia, enfocada obviamente particularmente a COVID. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, regresamos con mucha más información. Precisamente sobre el tema que hoy abordamos, la bioética en medio de la pandemia de COVID-19, la UNESCO apoya a la región de América Latina y el Caribe en fortalecer sus comités de bioética. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tiene la meta de impulsar comités nacionales de bioética en países que carecen de esta figura y fortalecer los existentes. Lidia Brito, directora regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, señaló que la COVID-19 puso de manifiesto problemas previos en la protección de grupos más vulnerables, en situación de pobreza e indigencia. Es por ello que la UNESCO apoya la tarea de los comités con asesoramiento técnico y experto, una capacitación que está en desarrollo en países como Paraguay para después ayudar al de Colombia. Dijo que es necesario fortalecer la tarea de estos comités para que su presencia sea más robusta y visibilizada a distintos niveles, tanto por sus gobiernos como por la sociedad, que la gente conozca el trabajo que realizan. Desde UNESCO, seguiremos sosteniendo su tarea para que cada país de la región pueda contar con un Comité Nacional de Bioética y que donde existen lo podemos hacer más robustos, más sostenibles. En este mes de junio, el organismo internacional sostiene encuentros virtuales con distintos países para compartir experiencias y recomendaciones éticas a los gobiernos de la región de América Latina y el Caribe. Las cifras más recientes indican que hay 4.3 millones de personas contagiadas con COVID-19, así como 221,000 muertes en la región, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, informó Elizabeth Ortiz. La guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia no se ha implementado y no será necesaria mientras los hospitales en México continúen teniendo cupo para atender pacientes con COVID-19. Esta busca designar de la forma con mayor equidad posible el uso de recursos médicos. La guía bioética para asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia no se ha implementado hasta el momento en México, y es que todavía existe la capacidad hospitalaria para su atención, según ha publicado el Gobierno de México. La ocupación hospitalaria de las 25,648 camas totales para hospitalización general a nivel nacional, 11,508 están ocupadas. En cuanto a las camas con ventiladores, su ocupación está a 39%. El investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León
y médico, Héctor Mendoza Cárdenas, quien también participó en la elaboración de la segunda versión de la guía de bioética, recordó que esta publicación tiene un corte social, pretende salvar la mayor cantidad de vidas posibles en circunstancias adversas y escasez de recursos. La guía establece que se debe dar prioridad a las personas con mayor probabilidad de sobrevivir con el uso de los equipos médicos. Para ello, se debe tomar en cuenta la presencia de comorbilidades serias y debe tomarse en cuenta el cálculo de lo que puede ocurrir en un periodo de tiempo. Recordó que hasta el momento no se ha utilizado en México porque la situación no se ha desbordado y además no sería obligatoria. El documento fue publicado por el Consejo de Salubridad General, informó Rocío López Fonseca. Muchas gracias a nuestras compañeras por estos informes. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Justo, doctor, mientras hablábamos de cómo los diferentes países han creado guías específicas para COVID, hace algunos par de meses, tal vez, en México se presentó precisamente esta guía de la que nos hablaba Rocío, que por cierto no exenta de polémica, como el resto de las guías que se han presentado. Pero hasta ahora, afortunadamente, no ha sido necesario su uso, ya que no hemos llegado al 100% de la capacidad de los hospitales o a la escasez de material para atender pacientes, doctor. Efectivamente, y esperemos que no sea necesario llegar a un momento de discusión respecto de ese punto en particular, que estén habiendo espacios suficientes para la atención. Sí, esa guía tuvo como polémica el hecho de que al parecer una de las universidades o algunas de las universidades no fueron completamente convocadas para el análisis de esta guía bioética. De hecho, creo que la UNAM fue quien hizo algo de reclamo al Consejo de Salubridad General por no haber sido considerado suficientemente en la discusión. Pero bueno, punto aparte, efectivamente, todos los países deben tener guías bioéticas, todos los países, y dependiendo de su extensión, deben tener comités de bioética regionales o estatales o en los propios hospitales. Lo ideal es que cada hospital tenga un comité de bioética. Algunos hospitales deben tener comités de ética y ética en investigación y comités de investigación. En uno de ellos se analizan los aspectos metodológicos de una investigación, pero en el otro que esos aspectos metodológicos de la investigación estén apegados a principios bioéticos. Entonces, insisto, en COVID-19, en esta pandemia, estos comités juegan un rol fundamental, porque también recordemos que se lleva a cabo mucha investigación científica al respecto. ¿De qué se trata? De que estos comités de bioética también vigilen puntualmente que se apegan estos protocolos a principios fundamentales de, primero, no hacer daño al sujeto de estudio o al paciente que está participando en el estudio, y se identifique también que, por ejemplo, el fármaco que se está sometiendo a un estudio brinde altas probabilidades de beneficios en contra de perjuicios. Y por otro lado, es muy importante que cuando hablamos de apego a las guías internacionales, existen protocolos internacionales como el de Helsinki para las buenas prácticas en investigación científica en el campo médico, en el campo de la medicina. Entonces, todo esto vigilan los comités de bioética. Ahora, doctor, donde me parece que se ha vuelto indispensable, porque si bien es muy importante, ha resultado indispensable, como bien lo ha comentado usted, en aquellos países donde la capacidad fue rebasada, la capacidad de instalación en los hospitales, pero también en cuanto a los materiales que se necesitan para atender a pacientes. Y entonces llegaban a una encrucijada donde tenían que decidir entre qué paciente y qué paciente atender primero o incluso
atender. Esto bajo, pues nos podemos imaginar la situación terrible de un médico de tener que decidir casi entre la vida de un paciente y otro, doctor. Sí, esa situación siempre será muy lamentable, será mucho más estresante que la propia parte medular de la atención, y siempre deberá ser decidido por el comité de ética, el comité de bioética. En el comité no participan los médicos que están atendiendo directamente al paciente, ¿no, doctor? Habitualmente para evitar no. Involucrar, digamos, sentimentalmente la situación. Habitualmente no, son comités, para empezar, de expertos, pero que no tienen que ver directamente con la atención, precisamente para evitar ese tipo de influencia, que a veces es una influencia más bien relacionada pues con aspectos hasta sentimentales, entonces no es lo más pertinente. Como tiene que ser una decisión apegada a principios establecidos y además a imparcialidad y además a equidad, atender en la medida de lo posible a principios de equidad, pues entonces sí, debe ser un comité diferente al equipo que está atendiendo directamente a pacientes. ¿A quién se le tendría que dar preferencia en el uso de algún medicamento, de algún respirador, de alguna cama en medio de esta pandemia, doctor? Pues pregúntale a uno de los comités, querida Belén. Mira, definitivamente la mayor parte de las guías tienen establecido que los pacientes que son recuperables, que son desde el punto de vista médico con mejor pronóstico, con mayores probabilidades de sobrevivir por todos los aspectos que conocemos, son los pacientes que tendrían en un momento dado una prioridad. También hay otros aspectos, ¿no? Los entornos de cada paciente. Ejemplo, ¿qué pasa con aquella circunstancia en donde uno de los individuos en cuestión es un padre de familia, del que depende todo ese entorno familiar? Y la otra circunstancia es de alguien que posiblemente muy avanzada edad, ya ha cumplido con esa misión de vida, a lo mejor ya no tiene dependientes económicos, por ejemplo, y el pronóstico es pues mucho más sombrío con respecto a la enfermedad. Bueno, pues ahí se van delineando la toma de ese tipo de decisiones. Difícil, realmente muy difícil. Yo de verdad no quiero ni pensar estar ahí. No queremos ni pensarlo, pero para eso existen las guías y para eso existen los comités, porque puede llegar a ocurrir un momento de esa disyuntiva que verdaderamente sacude el alma, sacude a los profesionales de la salud. Claro. No se diga a las familias, ¿no? Que justo con esto vamos a regresar, doctor. ¿Qué papel juegan las familias en medio de estas situaciones? ¿Cómo se les informa de la toma de ciertas decisiones? Así que claro, con esto regresamos después de la pausa. @Canal 44 TV, nuestra cuenta en Twitter y Facebook, o nos pueden mandar mensajes también en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Doctor, todo un tema el que abordamos hoy, y es todo un tema porque involucra sentimientos, involucra decisiones que a veces uno no quisiera tomar, ni como médico, ni como profesional de la salud, porque evidentemente pues en nuestras manos está o podría estar la vida o no de una persona. Y hablamos también un poco de las familias, doctor. ¿Qué papel juegan en medio de estas guías de bioética? ¿Cómo se le debe informar a la familia de la decisión que ha tomado un grupo de médicos? Bueno, la comunicación con la familia es fundamental, y la comunicación
se debe dar en todo momento. Mientras se dé en todo momento, existen mejores circunstancias para el entendimiento y la comprensión de una decisión tan difícil como esa. Digo en todo momento porque no se debe reservar una muy buena comunicación solo para los momentos críticos. Es más, si se hizo un acompañamiento con buena comunicación durante todo el proceso, en los momentos críticos, el entendimiento, por ejemplo, de la decisión respecto a un paciente que hizo muerte cerebral, es tomada con mayor comprensión de parte de la familia. Y estos son escenarios no solo de COVID, son escenarios del día a día. En los hospitales, sobre todo en los hospitales de concentración, los comités de bioética son muy activos precisamente porque en cualquier momento puede haber un escenario en el que, por ejemplo, la vida de una mujer gestante esté dependiendo, por ejemplo, de el prescindir de darle continuidad a un embarazo. Eso llega también a ocurrir. Estoy utilizando otro ejemplo, pero son decisiones muy difíciles que dependen de una buena comunicación, de una excelente explicación cuantas veces así lo requiera la familia para la toma de una final decisión. Al respecto de COVID, pues estamos hablando de escenarios en donde puede tratarse de a quién le puedo colocar el ventilador que tengo disponible cuando a lo mejor hay 2 o más pacientes requiriéndolo en este momento. Ahora, por fortuna, no han sido grandes números de casos los que podrían estar en esta circunstancia, incluso en esta pandemia de COVID. Ha habido muchos momentos de solidaridad internacional en la que los países han apoyado con equipo médico a aquellos que están sufriendo el embate con más intensidad en el momento determinado de esta pandemia. Y luego hemos tenido epicentros que han cambiado en los diferentes momentos. Entonces, luego la ayuda va hacia otra parte. Luego han venido todas las estrategias de reconversión hospitalaria. Han ocurrido la instalación de hospitales, por ejemplo, en hoteles, la instalación de hospitales en casas de descanso, la instalación de hospitales en estadios, con el propósito precisamente de tratar de darle cobertura a todos los que lo están requiriendo. Pero ante excepciones, pues sí, la guía bioética que establezca un país o las guías bioéticas internacionales cuando los países deciden adoptarlas como tal, y los comités de bioética para que tomen decisiones ante un caso emergente, ¿no? Y quizá también valdría la pena mencionar, doctor, que una decisión no es estática, es decir, que puede ser que en ese momento el paciente que tenía mayores posibilidades es el paciente A, pero conforme pasan los días, tal vez agrava y tal vez hay otro paciente que está dando mejores resultados. Es decir, que se van tomando las decisiones con base a lo que se va presentando en el momento. Minuto a minuto. En esto, lo que va ocurriendo minuto a minuto puede ser decisivo, efectivamente, Belén, para la toma de decisiones de esa naturaleza, de ese tamaño. Claro. ¿Y hay posibilidad de impugnar estas decisiones, doctor, por parte de la familia del paciente? Pues definitivamente. De hecho, es parte de los derechos de un paciente o de su familia. Cuando la familia ha tomado la potestad de la decisión y de las definiciones en virtud de la gravedad del paciente. Claro que eso también existe. Precisamente uno de los aspectos fundamentales de las guías bioéticas
es el resguardar los derechos que tienen los pacientes y los derechos que tiene también el personal de la salud. Hay que decirlo porque ambos tienen derechos, ambos tienen de alguna manera obligaciones en el proceso de la atención compartida, ¿no? De la atención médica. Doctor, ¿tiene que ver estas guías o habla también de los derechos que tiene el personal de la salud? Sí. Porque hemos hablado de los pacientes y la escasez de instrumental para ellos, pero ¿qué pasa en el caso de los profesionales de la salud que también requieren de todo un equipo para mantenerse a salvo? Efectivamente, los derechos del paciente están perfectamente delineados, pero también los derechos del personal de la salud. Y los derechos del personal de la salud en términos, por ejemplo, de la protección que deben recibir de parte de la institución de salud, en este caso también del Estado, y de la suficiencia en equipo, material de protección, material para el adecuado tratamiento de sus pacientes. Todos esos incluyen los derechos de los profesionales de la salud y, como de igual manera, están los derechos del paciente y su familia, y están contenidos también en las guías bioéticas perfectamente establecidos. Doctor, pues sin duda alguna ha sido muy interesante el escudriñar un poquito en torno a estos lineamientos que hoy por hoy se han hecho indispensables en medio de la pandemia y que, como usted bien dice, ojalá no se tenga que echar mano de estas decisiones que hasta ahora, como también lo ha explicado usted, pues han sido los menos. Antes de que se nos agote el tiempo, doctor, nos llegaron ayer varias preguntas e inquietudes de nuestra audiencia respecto al tipo de sangre y su relación con el COVID y el agravamiento para aquellos pacientes con determinado tipo de sangre. Un estudio que se presentó recientemente y del cual ha habido mucha inquietud, doctor. Ha habido mucha inquietud, efectivamente. El estudio está publicado en la revista New England Journal of Medicine de hace 4 días aproximadamente. Es un estudio en el que se analizan pacientes que tuvieron COVID, tanto en hospitales de Italia como en hospitales de España. Los estratifican, los dividen en aquellos pacientes más graves y críticos, y hay un grupo control. Y cuando se analiza el genoma de estos pacientes, se encuentran particularmente cambios en 2 cromosomas, en el cromosoma 3 y en el cromosoma 9. En una región del cromosoma 9 se encontró mayor actividad de los genes que codifican para los grupos sanguíneos A, B y O. Entonces, al analizar los genes en el caso de los pacientes graves, se encontró que el grupo A podría estar predominando y, por lo tanto, aunque no es una conclusión contundente, es que los pacientes con tipo sanguíneo A podrían haber evolucionado más a la gravedad de la enfermedad, mientras que quienes no evolucionaron más a gravedad o a estado crítico fueron pacientes con un mayor porcentaje, una mayor proporción de grupo sanguíneo tipo O. Probablemente la audiencia que nos escucha quisiera que lo tradujéramos en: si el grupo O protege más a gravedad de COVID causada por COVID-19 y el grupo sanguíneo A puede predisponer a mayor severidad.
no se lo podemos traducir exactamente como usted quisiera. Lo quiero aclarar. Es un hallazgo inicial en un estudio de investigación analizando la genética de pacientes graves versus pacientes no graves. Pero digo que no se lo puedo traducir exactamente como quisieran escucharlo, porque es muy importante recordar que participan en esto muchos más factores, más variables, particularmente la diabetes, la obesidad, la hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, la propia edad, la presencia de enfermedades pulmonares crónicas, y todos esos factores, probablemente junto al grupo sanguíneo, pueden ser determinantes en el sentido de que un paciente evolucione a gravedad o no evolucione a gravedad. Insisto en no poderlo traducir contundentemente a lo que comentamos respecto del grupo sanguíneo, porque no por ello vaya a ocurrir que alguien que tiene un grupo sanguíneo tipo O diga, mira, tengo de alguna manera una protección genética contra COVID, y se nos vaya a descuidar pensando en que esta protección es contundente cuando puede tener otros factores de riesgo para la enfermedad y para gravedad de la enfermedad. Entonces debemos tomar estos resultados también de forma muy cautelosa por el momento, y también de manera muy responsable. Así es, doctor. Para cerrar el tema y también para cerrar este bloque, el subsecretario de Salud en México, Hugo López-Gatell, cuestionado sobre el tema, decía textualmente: aquellos de ustedes que tengan grupo sanguíneo A no entren en una enorme preocupación. Aquellos que tengan grupo sanguíneo O no se confíen. Sigue siendo mucho más determinante el hecho de tener más de 60 años, enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo, inmunosupresión, y bueno, estos son lo que realmente debemos de ocuparnos. Usted también lo ha explicado claramente en ese sentido, no bajar la guardia. Quizá el tipo de sangre pueda tener alguna prevalencia, no es determinante, habrá que cruzar otros factores, y lo más importante, el seguirnos cuidando, el llamado constante al lavado de manos, no tocarnos la cara, la sana distancia, el uso de cubrebocas, sobre todo en aquellos espacios cerrados y concurridos, y por supuesto el quedarse en casa si no hay una necesidad urgente de salir. Es correcto, Belén. Doctor, como siempre, un gustazo escucharlo y estar aquí en esta charla con usted. Gracias. Muchísimas gracias, Belén. Despedimos al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero usted no se vaya, todavía tenemos mucha más información para usted regresando del corte. El tema que hoy estamos abordando en esta mesa tiene que ver con los planes, con las guías de bioética que se han instaurado en casi todos los países. Y mire, estos comités de bioética que se integran para determinar el uso principalmente de los materiales en medio de esta pandemia están enfrentando dilemas sobre la atención a pacientes, pero además en el desafío respecto a la llegada de nuevos medicamentos. Entre los desafíos éticos en la pandemia está el uso de medicamentos experimentales sin que haya conflicto de intereses, que prevalezca el principio no lucrativo, además de valorar el costo-beneficio para la mayoría. Víctor Pacheco, presidente del Consejo Nacional de Bioética en Ecuador, explicó que este país comparte los lineamientos que trazó Colombia. Ecuador es uno de los países que ha sido muy golpeado por la pandemia, con escenas dramáticas. Es una nación donde la COVID-19 no ha sido tan democrática, dijo. Por ejemplo, en Quito fueron más afectados
afectadas las zonas de bajos ingresos. Entre los retos de un comité de bioética se encuentra la inequidad y el riesgo de que se transforme en territorio de investigación y experimentación sin satisfacer estándares metodológicos o éticos, expuso el representante de Ecuador en una reunión de 5 países con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En cuanto a los recursos escasos, mencionó que al inicio de la pandemia hubo personal sanitario que estaba recibiendo a pacientes con COVID-19, pero que tenía poca protección. El impacto catastrófico obliga a exigir una adecuada asignación de recursos porque en países como Ecuador había disminuido el aporte del Estado a la salud, un financiamiento por debajo de lo que establece la Constitución. Por ello es necesario repensar y construir un modelo de salud democrático que tenga realmente capacidad para enfrentar las necesidades de la población, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a Bolivia. Nuestro compañero Marcelo Huanco Dorado, periodista del Deber Radio de Bolivia, nos presenta las noticias más actuales en torno a COVID en este país. Marcelo, te saludamos y te escuchamos. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Bolivia, al igual que gran parte de los países del continente sudamericano, continúa en la lucha contra el coronavirus. Hasta el momento, más de 24.000 personas se han contagiado de la enfermedad, habiéndose recuperado 5.454 hasta el momento, y 773 han perecido, es decir, han muerto en los últimos días. De acuerdo a los reportes de las autoridades, el número podría ser mayor, ya que hay muchas personas, de acuerdo a los rastrillajes que se están realizando en las principales capitales, no han reportado que están enfermos del COVID y muchas muertes tampoco. La ciudad de Santa Cruz, la primera casi con el 60% de los casos, ha iniciado el sábado pasado un rastrillaje por toda la ciudad para detectar a aquellos asintomáticos y poderlos aislar y ponerlos en tratamiento. El resultado ha sido positivo porque más de 10.000 contagiados han sido detectados que están siendo aislados y atendidos en los centros hospitalarios. Otro tema vinculado al tema del coronavirus es las elecciones generales. Como recordarán, el 3 de mayo pasado debían llevarse a efecto elecciones generales para renovar la Asamblea Plurinacional, el Congreso Nacional y también el Ejecutivo Nacional, presidente, vicepresidente. Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, se postergó hasta el 3 de agosto inicialmente, fecha que no fue aceptada por una gran mayoría porque seguía en ascenso el tema de los casos de pandemia. Sin embargo, luego de un acuerdo político, finalmente el Tribunal Supremo Electoral acordó que la fecha sea el próximo 6 de septiembre, fecha que tampoco fue aceptada por el Ejecutivo, que tardó muchos días en decidirse para promulgar la ley, que finalmente lo hizo el domingo por la noche, la Presidente pidiendo, sin embargo, a los partidos políticos asumir la responsabilidad de cualquier caso que pueda presentarse de coronavirus en esa jornada. Ahora, las autoridades buscan mecanismos para evitar que en el día de las elecciones y el proceso de preparación se produzcan más contagios. La situación en Bolivia se torna dramática porque hace tiempo que están superados todos los centros hospitalarios. La introducción del plasma hiperinmune como mecanismo de apoyo para evitar muertes ha dado buen resultado. Sin embargo, no es fácil poder acceder a este plasma por parte de enfermos. Por ello, a diario hay centenares de solicitudes de plasma para auxiliar a los enfermos. Las autoridades tienen la esperanza que la participación ciudadana en las más de 1.000 brigadas que están circulando por las calles de la ciudad de Santa Cruz pueda dar resultado para darle un freno al coronavirus que tiene una curva muy ascendente en Bolivia. Así está el panorama en Bolivia, en el continente sudamericano. Hasta otro momento. Muchas gracias a nuestro compañero Marcelo por este reporte desde Bolivia. Y miren, en otros asuntos, la Organización Mundial de la Salud está optimista de que habrá millones de dosis de vacunas disponibles contra COVID-19 hacia finales de este año. La Organización Mundial de la Salud prevé que a finales del 2020 puedan producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. La jefa de científicos de la OMS, Sumiya Swaminathan, confía que para 2021 estén disponibles otros 2.000 millones.
Unas 300 vacunas están actualmente en ensayos y 3 están cerca de comenzar la fase final de las pruebas en humanos. La de la Universidad de Oxford, la vacuna de RNA de la compañía Moderna y otra más en China. La jefa de científicos de la OMS adelantó. I'm hopeful, I'm optimistic. Tengo esperanza, soy optimista, pero el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja, viene con mucha incertidumbre. Lo bueno de esto es que tenemos muchas vacunas y plataformas para que incluso si la primera falla o si la segunda falla, no perdamos la esperanza, no nos vamos a rendir. Dijo la científica que con un poco de suerte se podrá contar con 1 o 2 vacunas a finales del año. Recordó la experta que para hacer llegar las vacunas a quienes lo necesitan, depende de que continúe el apoyo al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19. La OMS propone priorizar en la vacunación a choferes de ambulancia, paramédicos y otros trabajadores del sector salud. También se buscará vacunar primero a los policías, trabajadores en los supermercados, los de saneamiento, ya que son personal expuesto. También se debe vacunar de manera prioritaria a los ancianos, diabéticos, hipertensos, encarcelados y personas que viven en zonas marginadas, informó Rocío López Fonseca. Vamos a Centroamérica, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, específicamente en Honduras, desde donde nos reporta. Naomi, te saludamos y te escuchamos. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. En Honduras, desde el primer caso en nuestro país, lamentamos decir que ya hemos sobrepasado los 12.700 casos positivos, con la alegría que más de 1.200 personas se han recuperado con éxito. Sin embargo, lamentamos el deceso de más de 360 compatriotas. De los casos activos, 1.046 están hospitalizados, de los cuales 671 están en condición estable, 326 en condición grave y 49 en cuidados intensivos. Debido al alto número de casos que se han reportado en nuestro país, el gobierno ha tomado la decisión de suspender para el departamento de Francisco Morazán la reapertura inteligente de los negocios e instituciones del Estado, quedando solamente los bancos, supermercados, farmacias, gasolineras abiertas para el público. Para los permisos de salida se sigue tomando en cuenta el último dígito de identidad, con un dígito por día para que las personas puedan abastecer sus necesidades, siempre siguiendo las medidas de seguridad sanitarias, el uso de mascarilla obligatorio y distanciamiento de al menos 1 metro por persona. En vista del aglomeramiento de pacientes en los hospitales, las autoridades han decidido acondicionar un centro de triaje que atenderá a pacientes con síntomas de COVID en las instalaciones del Infop, donde ya se están recibiendo los pacientes. De igual manera, el personal de salud ha tomado la decisión de salir a las calles para realizar pruebas a la población en las colonias donde se han presentado casos positivos. Según el doctor Carlos Omaña, Honduras está ingresando al pico más alto y está por convertirse en el epicentro de la pandemia de Centroamérica, debido al alto número de casos registrados los últimos días. Actualmente, Panamá es el país de Centroamérica con más casos registrados de COVID-19. El presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, Josué Orellana, afirma que la cifra del personal de salud contagiado ya supera los 300 casos. El personal médico que se realiza la prueba debe esperar hasta 2 o 3 semanas para conocer los resultados. En todo este lapso ya pudo haber contagiado a muchos de salir positivo, afirma Orellana. Es importante mencionar que nuestro mandatario, el presidente Juan Orlando Hernández, junto a su esposa Ana de Hernández, el pasado miércoles dieron a conocer que sus pruebas de COVID-19 resultaron positivas, por lo que ambos se encuentran en aislamiento en el Hospital Militar de Tegucigalpa. Actualmente en nuestro país está activo el toque de queda absoluto en todos los departamentos hasta el 28 de junio. Sin embargo, este toque de queda seguirá prolongándose hasta que se comience a ver una disminución de casos positivos en el país. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Muchas gracias, Naomi, y un saludo a nuestros hermanos en Honduras. Mira, antes de despedirnos, en Argentina, los médicos y científicos desarrollaron un nuevo tipo de prueba rápida para la detección de COVID-19. Científicos argentinos desarrollaron un nuevo tipo de test rápido para la detección del COVID-19 que arroja resultados en menos de 2 horas y no requiere los aparatos termocicladores necesarios para el PCR en tiempo real, por lo que podrán ser usados en centros médicos con menor equipamiento. Así lo informó Diego Comerci, investigador de la Universidad San Martín.
Tiene la misma precisión, la misma performance diagnóstica que la RT-PCR, es mucho más fácil de implementar, mucho más rápido y va a permitir un manejo superior de la epidemia. En la presentación, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, destacó la versatilidad que ofrecen estos test desarrollados por investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad Nacional de Quilmes en colaboración con el sector privado. Es versátil porque no requiere los termocicladores. Hoy en día nosotros tenemos una cantidad de termocicladores para hacer la real-time PCR, ¿sí? Pues bien, si esas capacidades que requieren personal entrenado en algún momento son sobrepasadas porque se necesita hacer más testeos, pueden entrar a la cancha estos test rápidos, que pueden ser hechos en un hospital municipal que no tiene termociclador. Argentina ya contaba con una gama de test rápidos, el NeoKit COVID-19, que están siendo empleados en hospitales del país, a los que ahora se sumarán los nuevos ELA Chemstreet, que cuentan con una producción de 20.000 unidades por semana. Le permitimos a nuestro sistema de salud tener mayor capacidad de testeo si fuera sobrepasada nuestra capacidad actual, que es a través de la RT-PCR, que son las que se están realizando en este momento. Estos nuevos test tienen una sensibilidad superior al 97% y una especificidad cercana al 100% y permiten la detección del virus a partir de una amplificación isotérmica de 1 hora. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.